RSN, primer sistema de noticias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Amable auditorio, muy buenas tardes. Como de costumbre, estamos aquí con ustedes, Arturo Geraldo, su servidor, me acompaña Esperanza Íñiguez. Muy buenas tardes y bienvenidos. Como todos los miércoles está aquí con nosotros el profesor Quirino Casas Rivas, con la alegría de que el pensamiento y el sueño de Morelos se vio cristalizado en esta excelente grito del 2019. Gracias, maestro Quirino. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, como todos los días, de 6 a 7 de la tarde. A todos los que están del otro lado de la frontera, vaya nuestro abrazo mexicanísimo, nuestro orgullo y nuestra pasión por México. Y a todos los que nos escuchan y nos ven de este lado de la frontera, recuerden que estamos en el canal 87 para la costa del Pacífico y el 76 allá en la calurosísima Mexicali todavía. ¿Iniciamos, Arturo? Iniciamos. El día de hoy los movimientos magisteriales siguen en marcha. Podríamos decir que están fuera de lugar, Arturo. Podríamos decir eso, pero creo que el pueblo de México no cree que eso esté fuera de lugar. El día de hoy hay movimientos en la Ciudad de México porque se están aprobando las leyes secundarias. Una gran cantidad de diputados quieren que las leyes beneficien a los alumnos de las escuelas que son internados allá en lo rural, Arturo, y que beneficien a todos los alumnos de las escuelas normales, de alguna manera. Y los contrarios pues dicen que no. Mientras esto se aprueba allá en México, en Baja California, gran cantidad de alumnos todavía no asisten al primer día de clase de este ciclo. ¿Qué dices a esto, Arturo? Bueno, porque es una lástima, ¿no? A los maestros no les han pagado sus sueldos y claro, no quieren iniciar clases porque es una forma de presionar para que el señor gobernador se apure a cumplir con sus obligaciones. Pero en fin, no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Irán a pasar este año los alumnos que sin clases, porque el señor gobernador se va ya el 1 de noviembre. Pero todavía faltan 2 meses. Todavía faltan 2 meses. ¿Cómo la ves? Precisamente nosotros debemos de respetar a los docentes, a los maestros, porque ellos son personas que tienen sus razones. El derecho a disentir lo están ellos aprovechando, pero bien. Así es que, y además, el pueblo, Vox Populi, Vox Dei, sí entiende a los maestros y sí los apoya. Esta gran cantidad de maestros bajacalifornianos, algunos tienen 2 años o 3 años sin cobrar. No es fácil decirlo. Ayer estuvimos comentando que a la hora de que se vaya este gobernador, sí, todo se va a resolver cuando llegue el siguiente gobierno, pero mientras, los niños que no van a la escuela, en este momento acabo de colgar la llamada con una de esas niñas que no han ido todavía al primer día de clase. Están desesperados los niños y están desesperados los maestros, pero usted estaría desesperado también si en 2 años que ha estado trabajando no le pagan. ¿Cómo? ¿Con qué se movilizan? Y el pensamiento tan alto con que empieza este programa el maestro Quirino, de veras dice uno, hay que llegar al pensamiento alto. Pues sí, pero hay que llegar con comida en la panza. Así es. Así es. No se puede estar trabajando sin cobrar. ¿Cómo? Es imposible. El señor gobernador está muy cómodo. Él tiene como 70 propiedades que le reportan sumas millonarias cada mes. ¿Qué le importa, no? Y eso... Qué insensible. Qué insensible. Si nos venimos a lo práctico aquí. Si nos venimos a Baja California, el problema es dinero.
Y si nos vamos a lo federal, fíjense bien, aquella lucha que se ha extendido por todo el sureste de la República, donde los gobiernos anteriores querían, según ellos, implementar una reforma educativa, la implementaron, pero a fuerza de que el maestro hiciera un examen tras otro para ver si estaba preparado. El día de hoy, dicen los letreros... Maestros tendrán pase automático. Perfilan leyes secundarias de reforma educativa. Los periodistas de esta mañana, Arturo, le pican la cresta, tratan de hacer enojar al licenciado Andrés Manuel. Es cierto que los maestros lo están obligando a usted a que apruebe las cosas como ellos quieren. Y él dijo, momento, un maestro, un joven que estudió 3 años de bachillerato, se llama maestro, y 4 años de carrera en una normal oficial, tiene derecho a su plaza. Claro. Nadie me obligó, así contestó él, nadie me obligó, a mí no necesitan obligarme a nada. Estoy protegiendo a los maestros que salen de esas escuelas normales. ¿Y el dictamen sobre esta ley, Arturo? El dictamen sobre la ley de carrera magisterial establece que los egresados de las normales públicas y de la Universidad Pedagógica Nacional tendrán vía libre para ocupar una plaza. Claro. Siempre ha sido así, profesor, más o menos. Yo les digo, cuando nosotros estudiamos y muchas generaciones después, salíamos de las escuelas normales y te decían, sí tienes tu plaza, pero la tienes en Pitiquito, Sonora, porque allá no hay maestro. O la tienes en San Pedro, Sinaloa, porque allí no hay maestro. O te vas a Nayarit, porque ahí no hay maestro. Tenemos compañeras maestras de las escuelas normales de aquí que se tuvieron que ir al Estado de México y que en el pueblo donde llegaron, maestro, todavía en ese pueblo la maestra trabajaba en una cueva. No había una instalación. Ajá. Pero nos daban la plaza inmediatamente. El salir de una normal te daba la preparación necesaria para pararte frente a un grupo. Maestro, tú eres ahorita maestro en universidades que dan esta cátedra y salen maestros con esa carrera. ¿Tú crees que van preparados? Miren, con todos los profesionistas llevo ya 20 años en las aulas universitarias. Y resulta que el profesionista al final de los cuatrimestres o semestres o años, tiene una credencial especial que demuestra que tiene los conocimientos profesionales para ejercer su profesión y se llama título profesional, título. Pero todavía no tiene el permiso para ejercer hasta que no obtiene la cédula profesional. Ya con la cédula él ya puede ejercer. Ahora, no subestimemos a los normalistas, porque los normalistas son los verdaderos maestros profesionales que se preparan, y las asignaturas que ellos tienen en todo su currículum académico es precisamente para ser los docentes, los enseñantes, y hay profesionistas muy preparados para la docencia. Pero hay otros que nomás porque no tienen trabajo, oye, pues da clases, así les dicen, da clases, y ahí viene el otro a dar clases porque necesita un ingreso, y resulta que no tienen la preparación ni pedagógica, ni psicológica, ni didáctica. Así es que no subestimemos a los verdaderos profesionales de la docencia, que son los normalistas. También hay una carrera de pedagogía de la universidad. En la universidad, esta carrera de pedagogía, sobre todo para maestros de secundaria, la especialidad va en la carrera. Y conozco grandes maestros que hicieron 4 años de especialidad para enseñar solo español. Y maestros de la Universidad de Baja California que estudiaron 4 años en la universidad para enseñar solo matemáticas, además de su bachillerato. Entonces, estos maestros vienen preparados, por eso dice la ley, los maestros que egresen de escuelas normales oficiales y de la UPN,
escuelas superiores tienen derecho a ingresar sin que nadie les haga un examen más. Pero recordemos que en los años anteriores, Arturo, ponían y maestro, ay, ojalá que ahorita pudiéramos conseguir esa foto. La foto de los maestros haciendo su examen para pasar la reforma educativa hace como 4 años, Arturo, y en cada línea de computadoras, que había como de 30 computadoras por línea y los maestros sentados, había un soldado armado para que los maestros hicieran su examen. Si no hacían su examen, no tenían derecho a continuar en la carrera. Muchos de ellos fueron cesados, reinstalados, ahora que ya tiene el licenciado Andrés Manuel la autoridad. Así están los problemas magisteriales. No crean ustedes que los maestros vienen desde Oaxaca hasta la Ciudad de México a estar tirados ahí, Arturo, en el cemento, porque cuando no te sientas en una silla, te tienes que tirar en el suelo. Y están horas y días. No es fácil eso, Arturo. Claro que no. Nada fácil. Están pidiendo, pues, que el Congreso apruebe ya, que la ley los apruebe automáticamente. El licenciado dijo que sí, pero tienen que aprobar la nueva ley de educación. Ahí está el problema. Y no es verdad que están cerrando el paso a nadie. Y no es verdad que están bloqueando. Todo eso lo hacen los locutores que todavía están en el régimen anterior en la mente, Arturo. Esa es la verdad. Porque no están obstruyendo el tránsito para que entren los legisladores ni para que entren los trabajadores. Estaban diciendo la encargada del Congreso que entran alrededor de 5,000 personas a trabajar todos los días ahí. Entonces, están entrando todos, pero hay que hacer el trabajo legislativo. En fin, ahí está el problema magisterial. ¿Qué esperamos de eso, Arturo? Pues, ¿qué podemos esperar? que las autoridades correspondientes atiendan sus obligaciones y cumplan con las normas constitucionales establecidas, ¿no? Para que todo el mundo pueda realizar plenamente sus derechos y obligaciones. Muy bien. Otra cosa que se puede Así esperar? es. Bueno, pues ojalá que dejemos ahí esto, porque yo quisiera plantear otros temas que están muy importantes aquí. El día de hoy llegó a San Diego, Arturo, nuestro vecino del norte, el presidente Donald Trump. Está en una visita relámpago, no sé si ustedes ya se dieron cuenta. Claro, nuestros vecinos del norte, nuestros mexicanos que están allá ya saben. ¿A qué vino, Arturo? ¿A qué vino el Donald Trump? Creo que vino a una cena, ¿no? Viene a recabar dinero para su campaña. Y viene a una cena. No sé por qué no fuimos invitados. Nos dijeron que cuánto costaba el platillo, Arturo. $100,000. No, 500 mil. 500,000. 500,000. 500,000, medio millón de dólares, sí, señor. Ah, caray. Entre 100,000 y 500,000 dólares, es el donativo para la cena. Llegó y lo recibió uno de los autoridades de ahí, no precisamente de San Diego. Los vio con desdén, dicen algunas notas aquí, Arturo. Y entre uno de los que lo recibieron, un ministro de la sinagoga que fue balaceada hace como 2 años, o 1 año, ¿verdad? Como 1 año, la sinagoga de aquí de La Joya. Y lo saludó y la mano del ministro todavía iba vendada. Parece que no hizo él ninguna declaración, el presidente, pero le dijo al oficial de ahí que estaba haciendo un buen trabajo, que ya lo estaba viendo y que aquí en San Diego se estaba haciendo un buen trabajo. Siento como que los ve con desdén. Viene a recabar dinero. No fuimos invitados a la cena porque cuesta de 100,000 para arriba el platillo, ¿verdad? Pero él ya está en campaña. Desde que llegó está en campaña. A nuestras costillas, ¿te acuerdas? Pues sí. De todos los caminantes del mundo. Atacando a los mexicanos, ¿no? Vino con eso se proyectó, con el ataque sistemático a los mexicanos. Con hacer un muro. Sí. Sistemático, sí. Dice, Trump llega a la frontera después de la recaudación de fondos de San Diego,
Llegó, bajó muy contento. El presidente Donald Trump habló en un almuerzo para recaudar fondos en el hotel US Grand en el centro de la ciudad antes de recorrer la frontera. Vino a vigilar cómo está México con Estados Unidos. El viaje es el segundo que realiza a la ciudad de San Diego en 18 meses. Y ahí bajó del avión Air Force One, aterrizó a las 11:18 y dice que en un lugar de honor en la pista se encontraba el alcalde de Poway, no sé si se dice así, Poway, Steve House, y que lo saludó al presidente con su sombrero vaquero. Y también el rabino Yisrael Goldstein, que ofreció una mano extendida, aún vendada por las heridas en el ataque antisemita de la sinagoga. Fue un poco surrealista, dijo el alcalde de Poway. Me miró a los ojos y dijo: he estado observando y has hecho un buen trabajo. Qué manera de hablar con sus subalternos, Arturo. Así es. Fue un poco surrealista. Es que es un viejo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se le dice a esa clase de personas? Altaneras, insolentes. Bueno, no Engreído. Engreído. Y engreído. El rabino a su vez expresó su profunda gratitud por el apoyo del presidente, incluyendo las continuas discusiones sobre las maneras de mejorar la seguridad en los lugares de culto. Esto se ha visto mucho en los Estados Unidos, maestro. Sí. Muchos ataques a las sinagogas y a las iglesias, a los templos que no piensen como ellos, porque atacan a todos por igual. Claro, pero en Estados Unidos es predominantemente protestante, ¿no? Sí. ¿O no? Sí. Protestante. Pero Sí, hay muchas iglesias, ¿no? Y todas se respetan. Y el catolicismo ha ganado mucho El terreno. catolicismo. ¿El catolicismo ha ganado? Ha ganado. ¿En Estados Unidos? Pero es una nación netamente protestante. Protestante. Y así nació. Bueno, pues viene a recoger más o menos $4 millones para su campaña de reelección. El dinero dijo que se destinará a la victoria de Trump, así dijo. Así que ahí estuvieron. Uno de los 400 asistentes dentro de la recaudación de fondos fue el concejal republicano Carl de Mayo, quien se postula para el escaño número 50 del Congreso de Estados Unidos. En fin, lo tuvimos aquí muy cerquita y no pudimos verlo. ¿Sí? No pudimos verlo. Qué pena, ¿no? Vamos a hacer pausa. Adelante. Resulta penoso darnos cuenta que los senadores del PAN, PRI y PRD se pronuncian contra la reforma que pretende impedir que los bandidos de cuello blanco sigan haciendo trampas con documentos alterados para eludir el pago de impuestos mediante facturas falsas, empresas fantasmas, alteración de datos que habían venido practicando desde hace muchísimos años con el consentimiento tácito de los gobiernos priistas y panistas, seguido por los falderos del PRD, que sigue moviendo las orejas para que digan que todavía vive. Pero los tres partidos, haciendo causa común, decidieron presentar una acción inconstitucional contra la reforma aprobada por la mayoría del Senado. Lo que quiere decir que los legisladores prianistas están incondicionalmente al servicio del gran capital y frontalmente contra el pueblo. Entonces, lo correcto sería que se presentaran como representantes de los ricos para tenerlos bien situados, pero cobran el sueldo que les paga el pueblo y cobran también las igualas que les pagan los dueños del dinero para que les cuiden sus bienes. Que se definan, o son de allá o son de acá, como dicen en mi rancho. Siempre hemos desconfiado de los legisladores prianistas porque hemos visto cómo se las gastan.
son exactamente igual que los periodistas chayoteros. Quieren mamar y mascar chicle, ¿no? En las dos ubres. Pero como dice el dicho, el que a dos amos sirve, con uno tiene que quedar mal. En este caso, los legisladores prianistas se están poniendo de parte de los ladrones, lo que hace pensar en que es hora de poner las cosas en su lugar, porque no tiene caso tener un atajo de perdularios en el Congreso para hacernos quedar en evidencia. Estamos alimentando bocas para que luego nos den la tarascada. No tiene ningún caso. Por otra parte, quisiera comentar que han estado llegando rumores de que los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón están detrás de algunos pequeños grupos empeñados en moverle el tapete al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque piensan seguramente que causándole problemas van a entorpecer su trabajo de gobierno con la intención de hacerlo quedar mal. Pero esas actitudes, de ser ciertas, son muy censurables, porque cualquier desajuste que pudiera presentarse repercutiría en contra de las clases sociales más vulnerables, con graves consecuencias para el desarrollo económico de la nación. Por lo pronto, ustedes se habrán dado cuenta, amables oyentes, que cualquier falla que se comete, por insignificante que sea, los medios al servicio del billete lo magnifican hasta hacerlo aparecer como un error incalificable para impresionar a la opinión pública, porque saben bien que el grueso de la población no tiene un criterio bien definido en cuanto a su apreciación política, y con esa información amañada los hacen perder la confianza en el gobierno, para restarle simpatías al licenciado López Obrador. Pero por fortuna la gente ya no está tan tapada como hace unas cuantas décadas, que creía todo lo que decía la televisión. Ahora ya no se tragan esa píldora tan fácilmente, porque saben que todo está de acuerdo con los intereses creados. La verdad la estamos viviendo todos los días. De lo que se trata, don Arturo, Geraldo y maestra Íñiguez, es que la oposición, como decía hoy en la mañana en la conferencia nuestro presidente, lo decía magistralmente, nosotros estamos ya en otro ambiente, en otro nivel, el de la democracia. Y en la democracia debe haber diversidad de opiniones, debe haber el derecho de disentir, de hacer marchas. Entonces le dice a su pueblo, como presidente, tengamos paciencia, pero lo que nos puede salvar ante todo es el diálogo, para conciliar los intereses y lograr sobre todo la verdad, porque la verdad es la que debe triunfar y la verdad nos trasciende, está por encima de nosotros. Pero eso sí, la oposición es buena cuando tiene razones y se comporta como seres racionales que sí están defendiendo intereses que afectan al antiguo régimen. Pero no se trata de eso. Lo que quieren ellos es desvirtuar la imagen del presidente. Existe una materia especial de las universidades que se llama, don Arturo y maestra, filosofía de la imagen. Y la imagen de nuestro presidente no ha sido todavía desvirtuada, no ha sido devaluada, pero van a seguir sistemáticamente haciéndolo, y luego proyectan estas personas una envidia
de ver el éxito que está teniendo nuestro presidente actual. Así es que la oposición va a seguir, pero como hay el sentido de la historia ya dice, necesitamos evolucionar, necesitamos cambiar, y el triunfo lo va a tener precisamente el cambio, pero necesitamos tener los del pueblo, nosotros, convicciones profundas democráticas. ¿Y saben a quién se las debemos? Nada menos que a don José María Morelos y Pavón, que en el primer Congreso Constituyente hablaba de la América Mexicana y plasmó, y existe el escrito donde él dice: la soberanía está en el pueblo que elige a sus gobernantes. ¡Qué maravilloso! Y luego en el artículo 15 de ese libro, Los sentimientos de la nación, dice: debemos ser iguales ante la ley. Porque acuérdense, así como los romanos tenían a los patricios y a los plebeyos, hasta que fueron poco a poco igualando. Luego viene la Revolución Francesa, que también lucha por la libertad, la igualdad y la fraternidad. ¿Y quién luchó por la igualdad? Nada menos que una mujer maravillosa, Olympe de Gouges, porque empezando luego a cuajarse la victoria de la Revolución Francesa, hubo la declaración de los derechos del ciudadano y del hombre. Y resulta que ella, oposición razonable y justa sobre todo, dice: aquí están los derechos de la mujer y de la ciudadana. Y fue la heroína, pero fue guillotinada. Y gracias a esa mujer nos llegó a nosotros el 17 de octubre de 1953, por medio del presidente Ruiz Cortines, Adolfo Ruiz Cortines, el reconocer a la mujer como ciudadana y reconocerle votar y ser votada. Y mira ahora qué maravilla, cuántas mujeres están trabajando en este nuevo régimen. Así es que el pueblo va a triunfar. La democracia, dijo el licenciado Andrés Manuel esta mañana, Aristóteles lo dijo, la democracia es la mejor forma de convivir en una sociedad humana. Sí. Así que esta mañana lo citó el licenciado Andrés Manuel, hablando de la democracia. La democracia es sí disentir, pero para eso están las palabras, para disentir y llegar a una... por medio del diálogo a la verdad. A la verdad. Y la que debe triunfar es la verdad. Así es. Y en beneficio de todos o de muchos. Sí. Dice, pero aquí, en el caso de México, los partidos de oposición, que son el PRI, el PAN, el PRD, están constantemente al acecho para ver de qué manera ponen en evidencia al licenciado López Obrador. Pero resulta que el licenciado López Obrador se identifica plenamente con la gente del pueblo, y cada vez que habla, cada vez que dice su verdad, el pueblo lo escucha y lo apabla, lo aplaude y lo comprende. Eso parece no entenderlo los detractores, pero en fin, así está la situación en nuestro país. Vamos a una pausa, adelante. Estamos de regreso. Esa voz es la señora Reina Soledad. Todos los días escuchamos su canción Retrato. Es de Raúl Castillo, pero la interpreta magistralmente Reina Soledad. Y ahora su hija Reina Soledad pone a disposición de ustedes una academia de artes escénicas. La clase es de canto, de actuación, de baile, conducción, locución o maquillaje, todo lo necesario para hacer de usted lo que siempre ha soñado, ser un actor o un cantante o un locutor, etcétera. Ahí están las asesorías en la Academia de Artes Escénicas Reina Soledad, kilómetro 21 de la carretera libre de Tijuana Rosarito. El teléfono es 661-120-8092. Trabajan también en sábados y domingos y reciben alumnos desde 6 hasta 100 años. Así que nunca es tarde para eso. Y
Y les recuerdo que las clases de matemáticas, las asesorías están listas. No dejen que sus niños se retrasen. Las clases de matemáticas en la seguridad de su casa, prendiendo su computadora. Los niños, usted los va a ver cómo reciben su clase especial para ellos. Las asesorías están tan fácil de sincronizarlas con la maestra. 646-117-3642. Garantizamos estas asesorías de matemáticas para niños de primaria, secundaria o preparatoria. Clases de mate 1, 2, 3, 4. Si tiene usted Facebook Live, ahí están. Y continuamos, Arturo. Continuamos. Esta mañana el licenciado Andrés Manuel López Obrador nos dio una clase ¿de qué? De filosofía. De cultura general. De filosofía política. Y de filosofía política. Y nos dijo que Aristóteles había dicho las 6 formas de democracia que ha habido en la humanidad, o que debería haber en la humanidad. ¿Lo dijo cuántos años antes de Cristo? Más Aristóteles, o menos 300 años antes de Cristo. Y esta mañana lo citó el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Dice que estas 6 formas son los aportes de la antigüedad para la teoría de lo que debe ser el Estado. Aristóteles pertenecía al reino de Macedonia y dice, no lejos del actual monte Athos en la península. ¿En la península qué? Bueno, el régimen de la mezcla, el ideal que inspira este régimen de la mezcla es el de la mediación. La mediación entre 2 equipos, entre 2 personas, esa sería una de las formas de la democracia. Digo, como la que hacemos Arturo y yo cuando estamos aquí en el micrófono peleándonos, ¿verdad? Sí, sí. Más o menos esa es la mediación. Es una democracia mediática, sí, sí. De mediación. Así es. Dice que hay un punto medio que se aplica a las clases que componen una sociedad. Pero en una sociedad están los ricos, los muy ricos, los muy pobres y la clase media. Y la clase media es la mezcla de la clase muy rica y de la clase muy pobre. Y así va explicando las formas. La teoría clásica, que es la teoría que fue expuesta por Aristóteles en la política, ha sido repetida durante siglos sin tener variaciones notables. Aristóteles dividió la política en 8 libros. Y el licenciado Andrés Manuel nos está dando clases esta mañana y nos vamos a poner a estudiar para... La tiranía es una monarquía orientada hacia el interés del monarca, la oligarquía hacia los ricos y la democracia hacia el interés de los pobres. Tenemos que distinguir para saber qué es la democracia. La tiranía es una monarquía orientada al interés del monarca, y luego la oligarquía hacia los ricos y la democracia al interés de los pobres. Entonces ahorita el licenciado Andrés Manuel está tratando de que impongamos en México una democracia, porque ¿qué era lo que teníamos entonces, Arturo? Oligarquía. Ahorita es lo que tenemos. Es lo que tenemos y que todavía no la podemos desechar. Una pregunta, Quirino. Sí. Platón, Sócrates y Aristóteles eran contemporáneos. Sí. ¿Sí? Sí. 300 años antes. Sócrates es maestro de Aristóteles. Es el nombre. Platón es apodo. Sócrates, maestro de Aristóteles. Apodo Platón, y así lo conocemos por el apodo. Y a su vez, Aristóteles es maestro de Aristóteles. Son contemporáneos. ¿Platón? De Aristóteles es maestro de Aristóteles. Solo que Aristóteles... ¿Cómo? Sócrates, maestro de Aristóteles o Platón. Y a su vez, Aristóteles o Platón, maestro de Aristóteles. Aristóteles es de Estagira, Macedonia. Llegó a los 18 años a Atenas como un provinciano, y hasta los 40 años discípulo de su maestro Platón, a quien tuvo que corregir, porque el padre Aristóteles se constituyó en el verdadero y auténtico
fundador de la historia de la filosofía. Estudió a todos los filósofos anteriores a él y a todos los corrigió. ¿Había manera de estudiar a los más antiguos que ellos? ¿En qué se basaban? ¿En qué estudiaban? Tenían escritos. Tenían escritos. Solo Sócrates no escribió nada, como Jesús de Nazaret, que no escribió nada. Quienes escribieron fueron sus discípulos, y acá fue Platón el que escribió diálogos de Platón, y el pensamiento y la filosofía y la ética y todo de Sócrates lo conocemos por su discípulo Platón. Muy bien, estos sabios de la antigüedad nos dicen que hay formas correctas de vivir en sociedad. Eso es lo que se estudia. Sí. Las formas correctas de vivir en sociedad. Pero aún no las aprendemos, maestro Quirino. O todavía no las ponemos en práctica. No hay respeto para el que está enfrente, no hay respeto para el que tiene otra opinión distinta. Es que la democracia es perfectible. A ver, la democracia es perfectible. Muy bien. Y todavía no llegamos a la perfección. A ver, No, todavía no llegamos a la perfección en la democracia. Pero hay posibilidades. ¿Qué tan cerca estaremos? Si hace 2000 años, ellos vivieron hace 2500 años y todavía no aprendemos. Es que acuérdense que la mentalidad y el paradigma dominante era el derecho divino de los reyes. Que Dios daba el poder al rey directamente. Y entonces en él estaban los tres poderes, ¿verdad? Concentrados: el ejecutivo, legislativo y judicial. Y entonces viene Nicolás Maquiavelo en su libro paradigmático El Príncipe, y es el primero que se atreve frontalmente a atacar esa idea, de que el rey era lo máximo, ese modelo. Y entonces es el que habla que la sociedad ya ahora debe ser una república. Pero Thomas Hobbes, de acá de Inglaterra, Thomas Hobbes, Estados Unidos es la primera república, no es Francia. Estados Unidos es la primera república. Y Estados Unidos no dependió de Montesquieu, de Diderot, Voltaire, nada de ellos, de los enciclopedistas, de Thomas Hobbes. Y entonces la primera república es Estados Unidos. Después ya vino Francia. Pero Maquiavelo fue el primero. Y Maquiavelo fue el primero que se atrevió a tratar de erradicar la idea de que el poder era directamente de Dios al rey. Y no, entonces, como siempre, los nuevos modelos o paradigmas cuesta. Y decían, no, el poder está en el pueblo, no en el rey. Y va ganando terreno, va ganando. Y tanto que todavía en Europa no hay todavía rezagos y estigmas y de monarquías todavía. Sí. No se puede. Pero ¿Todavía? Todavía existe. Y todavía mucha gente piensa que las monarquías son buenas. Que es lo mejor. Que es lo mejor para gobernar un país. Que es lo mejor. Pues dice aquí que Aristóteles distingue 3 tipos de relaciones de poder: el padre sobre el hijo, el amo sobre el esclavo y el gobernante sobre el gobernado. Estas 3 formas se distinguen a partir del tipo de interés que persiguen. El poder patronal es el ejercido por el amo, ¿verdad?, sobre los trabajadores. El papá sobre el hijo, según esto, para cosas buenas, y el político sobre los gobernados. Ese poder estaba exacerbado en hace un año todavía, Arturo, de los gobernantes sobre los gobernados. Sí. No nos daban oportunidad de exponer, de pedir, de solicitar, de participar. Nos simulaban que nos daban oportunidad de votar y nos hacían un fraude. Así es. Así es. Durante 80 años así estuvo actuando el PRI y el PAN aquí en México. De manera todas las elecciones eran figuradas, simuladas. Era monárquico, pues, pero no monárquico. teníamos corona. Era monárquico, pero no. Aquí dice que hay 3 formas. 3 formas. La del padre sobre el hijo,
el amo sobre el esclavo y el gobernante sobre el gobernado, pero casi parecía monárquico. En una sola persona, como Enrique Peña Nieto, como Fox o como Calderón, él mandaba en el ejecutivo, en el legislativo y en el judicial. Sí. Sí. Simulábamos que éramos una república con los 3 poderes, pero los 3 poderes eran como asesorados o mandados por un presidente Así es. sin capacidad. Usurpaba el poder. Usurpaba el poder. Usurpaba los otros poderes. Oye, una Sí. pregunta, Quirino. Sí. Se dice que la democracia nació en la antigua Grecia. Sí. Bueno, ¿de qué clase de democracia? Porque había tribunos y había esclavos. Sí. ¿Eh? Pero fue... En una democracia no puede haber esclavos, ¿no? Es que hay que distinguir que la cuna de nuestra civilización es greco-latina. Greco-latín. Grecia y Roma. Y Roma, sí, Y Roma. claro. Roma es el genio del derecho, del derecho. Y había también toda una jerarquía. Ah, sí. Pero acá en Grecia la democracia fue la que empezó. Entonces los romanos dijeron, sobre todo estaban los patricios y los plebeyos, y los plebeyos dicen, nosotros como nos tenían el régimen neoliberal, Sí, empezaron a pegar de gritos y con el derecho de disentir. Entonces el Senado dice, vamos a mandar a un grupo un año a Atenas para que aprendan cómo se gobierna y sobre todo la democracia. Al año regresaron y entonces formaron la primera constitución romana, que eran las 10 tablas, así como hay los 10 mandamientos de Moisés, las 10 tablas. ¿Del derecho romano? Del derecho romano. Y entonces, pero estaban a favor del pueblo ya. Entonces hicieron otras 2, pues para favor de la oligarquía, ¿no? Pero regresando a lo que es la democracia, que la primera es entre 2 personas, 2 grupos, etcétera. Ahorita creo que esa democracia se está manifestando entre hombres y mujeres en el mundo. Está ahorita en los movimientos femeninos como recalcados. El Me Too, lo que sea, las mujeres quieren hacerse fuertes y quieren hacerse igual que los hombres. Esa es una democracia que no se nos había dado en el mundo entero, pero que además se establece con dolor, con fortalezas de los 2 lados, con sacrificios y a veces sangrientos. Estamos viendo el día de hoy una noticia que impacta. En Sudáfrica, en aquel país que liberó Nelson Mandela hace 10 años o 15, el presidente de Sudáfrica denuncia una guerra brutal y muy violenta contra las mujeres en el país. El mismo presidente de su país dice que están denunciando hoy miércoles la existencia de una guerra brutal y muy violenta contra las mujeres. Hay unos movimientos, ahora cuando entró Donald Trump, el movimiento de las mujeres vestidas de lila, de morado, y que desfilaron en todas las ciudades del mundo solo pidiendo igualdad. Esa es una primera democracia que no se ha dado en el mundo todavía. Bueno, y otra pregunta, ¿y puede haber realmente igualdad entre hombres y mujeres? Sí, porque ¿en qué sentido? La diferencia entre el hombre y la mujer es que la mujer tiene un cuerpo para concebir y el hombre para engendrar. En todo lo demás, nosotros estamos constituidos de una sustancia espiritual, alma, una sustancia material, cuerpo. Los fusionamos dialécticamente y como el blanco y el negro queda el gris. Entonces, al fusionar el alma y el cuerpo, da que el ser humano. Y luego, si nosotros fusionamos hombre y mujer, da un ser humano andrógino, del griego andros, que es hombre, y gine, que es mujer. Entonces, para estas nuevas generaciones,
deben ser educados en esta nueva pedagogía, de que nosotros somos hombre y mujer, y la mujer es mujer y hombre, y entonces debe sacar a flote o expresar el hombre su personalidad, resiedumbre, fortaleza, ¿no? Carácter, sí, pero también debe sacar lo femenino que hay en él, la ternura, el abrazar a la mujer, el respetarla, los hijos, todo eso. Y la mujer, no es esto que dicen, ay, me quedé viuda y ahora tengo que hacerla de padre y madre, y saca la casta. Y saca a los hijos adelante. Y los saca adelante. Pero actualmente hay un enfrentamiento tremendo. Y dices tú, en cada ser hay los dos sistemas. Y en cada ser, hombre o mujer. Entonces, este nuevo movimiento, a ver, voy a decir una pregunta indiscreta que nos va a meter en un problema. Este nuevo movimiento LGBT, no sé cuántos, tiene cierta razón de ser. ¿Sí o no? Sí. Ese reconocimiento a que hay físicos que no son hombre ni mujer, o que son combinados, o que no quieren ser, o que así vinieron, como sea eso. Sí. Hay cierta verdad en esta lucha también, para que haya democracia, para reconocer a esos seres que ni son hombres, ni son mujeres, o que no quieren serlo. ¿Hay cierta verdad en eso? Tenemos que recurrir a la ciencia, y es la genética. ¿Por eso? Y nosotros genéticamente podemos heredar conductas de nuestros antepasados. Pero en la democracia, ¿cómo se manifiesta? Y lo que decía la vez pasada, con esas herencias que nos condicionan, ¿verdad? Sí. O un destino obligado. Sí existe, pero eso no tienen culpa. Así nacieron. Por eso te digo. Y debemos respetarlos. Claro. Ahí lo que dice maestra sí tiene razón. La democracia es hombre, mujer, y esa otra gran cantidad de seres que ahora están aglutinándose en un LGBT, no sé, movimiento. Un movimiento tremendo. Y tienen razón. Y exigen respeto, y cuando se respete todo eso, habrá la democracia como debe de ser. Por eso la democracia es una realidad dinámica, perfectible. Y estamos en una dinámica de crecimiento democrático. Pero pues luchemos por esa perfección y esa evolución democrática, ¿verdad? Otra cosa, a ver, las potencias que tiene el alma, ¿cuáles son potencias? Inteligencia y voluntad libre. ¿No lo tiene la mujer también? Y los LGBT también. Libre. Y los LGBT también. Por eso. Y luego los hombres tenemos el cuerpo con sus dos potencias, que son el cerebro humano, con la función de sus dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. ¿No lo tiene la mujer? Sí. Y los LGBT también. Y luego los sentidos internos. ¡Qué maravilla! Esas potencias que enseñamos en la universidad. Muy bien. Que somos iguales. La democracia es la palabra que nos va a hacer libres a todos, respetando a todos. Ya nos vamos a... Pero una cosa es la democracia. Bueno, ya nos vamos. Sí, pero una cosa es la democracia y otra cosa ¿qué? Una cosa es la democracia electoral. Exactamente. Se habla de democracia porque van a votar. Esa no es democracia, es una forma de elegir a una persona. Pero la democracia es la igualdad. La igualdad. La forma de vivir en sociedad. La forma de vivir. Sí. Así es. Esperanza Íñiguez les dice hasta la próxima. Maestro. Pues digo lo de José María Morelos y Pavón, que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y solo distinguirá un americano de otro el vicio y la virtud. Muy bien. Igualdad, Igualdad. Gracias por escucharnos. Arturo Geraldo, su servidor.